Señores auditores, muy buenas tardes en este día martes, ya 16 horas, casi terminando el día para aquellos que están trabajando y se están dirigiendo a sus casas. Aquí estamos con Francisco Martínez para comentar, digamos, la actualidad, lo que está pasando en el país, principalmente en el país y en lo regional. Así que tenemos hartos temas que conversar hoy día, Francisco. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza, porque siempre nuestro enemigo ha sido el tiempo, ¿ah? El tiempo, el maldito tiempo que corre, corre y a veces como que corriera a una mayor velocidad. Bueno, pero hagamos empeño de tal manera de poder informar certeramente a nuestros auditores sin ningún afán más de que estén debidamente informados con la verdad y no con la demagogia política, digamos, de algunos personajes que solamente intentan engañar a las personas y no contarles la verdad. Así que muy buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Daniel y estimados auditores. Un día más, una semana más, estamos iniciando con el presidente electo un periodo que se va empezando a poner ya con dimes y diretes entre la oposición, la futura oposición y el próximo gobierno. De verdad que todavía no parte el próximo gobierno y ya empiezan a salir voces tanto amigas como del otro lado en contra de lo que está haciendo el presidente electo. Bueno, así es la política, así se va dando los comentarios y, por cierto, hoy día el Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro Simpertigui. O sea, esto todos los días está muy noticioso. Así que Así es. esperamos hacer un buen programa. ¿Qué te parece si partimos conversando algo sobre lo que está pasando en Gendarmería? Yo quiero decirle a nuestros auditores que años anteriores, cuando apareció por primera vez la noticia de Democracia Viva, no sé si tú te acordarás, Francisco, en Antofagasta, esta Sí. fundación, digamos, que se había llevado el dinero de los más pobres, de la gente más necesitada, se habían llevado el dinero para el monte, como yo digo, ¿no es cierto? Y lo habían justificado con un par de baldes con arena y una pala, creo, ahí en estos barrios, digamos, populares de Antofagasta. Yo en esa oportunidad dije, oye, esta es la punta del iceberg, aquí hay mucho más. Y no estaba tan equivocado, porque realmente creo que se salvaron una o dos regiones que no tenían todas estas fundaciones medias truchas en que estaban, digamos, despojando al país de todos estos dineros, digamos, que estaban a las personas más pobres. Bueno, yo creo que con Gendarmería, Francisco, está pasando lo mismo. No creo que en Gendarmería sean solamente estos 43 gendarmes más estos 23 empleados civiles. Yo creo que hay mucho más y estamos también ante la punta del iceberg, porque en realidad gendarme ante la población civil, pero en penal, tiene mucho poder. Entonces, obviamente que eso incitaba a hacer todos estos negocios que obviamente revisten de una ilegalidad y de una inmoralidad tremenda. Así que vamos a ver cómo transcurre el asunto y cómo transcurren las investigaciones porque yo creo que hay más paño que cortar en esa área, Francisco. Sí, yo concuerdo plenamente contigo. Yo creo que esto efectivamente es la punta del iceberg, porque el nivel de corrupción que mostró la operación Apocalipsis es una operación que venía gestándose hace ya más de un año, donde participaron 500 efectivos policiales y se cursaron 78 órdenes de detención, de las cuales 43, 44 eran para gendarmes. Fueron detenidos todos ellos. El asunto ya estaba demasiado corrupto, está muy fuera de control para el Estado. Y efectivamente esta situación va a llevar a una mejora de la institucionalidad, debiera llevar a una mejora, pero me llama la atención lo que propone el gobierno para mejorar esta institucionalidad a raíz de este caso de la operación Apocalipsis. Y es que el gobierno dice, no, esto ya es el colmo, ya superó todos los límites, así que Gendarmería ahora tiene que cambiar de dependencia del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad. Y uno dice, ¿Qué solución? ¿en qué se resuelve esto? ¿Qué están resolviendo con esto? A ver, era la oportunidad que querían para cambiar a Gendarmería de un lado para otro, porque no resuelven nada. Si el Ministerio de Seguridad no ha resuelto nada de nada. Y le pasa más encima esta institución que está con un problema muy serio.
Bueno, le preguntaron al presidente electo que qué opinaba de lo que estaba pasando y de lo que proponía el gobierno actual. Y el presidente electo dijo, oiga, ¿sabe? Yo creo que esto es muy profundo, es muy grande y esto hay que mejorarlo. No hay que refundar Gendarmería, no hay que cambiarlo, no hay que echarlo para la calle y traer otra institución. Tampoco se resuelve cambiando lo de ministerio, no, eso no resuelve nada. Aquí hay algo más profundo y hay que hacer cumplir la ley, que es como un poco en todos los ámbitos que ha dicho el presidente electo que esto debe resolverse. Es muy, muy complejo el tema. O sea, cobraban 400.000 pesos por ingresar un celular. Aparte que hay que comprar el celular y entonces la cadena de corrupción era muy grande. Se internaba whisky, han hecho asados adentro de los penales, el personal, la población penal y claro, los amigos de los poderosos, porque ahí mandan los que tienen más poder, definitivamente. Y los gendarmes se subordinan a estos poderosos. Por lo tanto, el crimen organizado está presente desde adentro de las cárceles, nacen la corrupción y el crimen organizado. Creo que es Claro, muy complejo el tema, es es muy complejo. complejo. Y tal como te decía yo, en realidad iba a hacer el comentario respecto al ministro este de Justicia, que solamente dio una explicación retórica, más que bien, digamos, política, porque tal como dices tú, no da ninguna solución. El problema sigue presente y los grupos organizados siguen presentes. Y lo peor, Francisco, que tú lo debes saber, que una vez que el gendarme está metido en estos grupos, digamos, irregulares, ilegales, ya no se puede salir porque el preso le va a decir, "Oiga, necesito un celular". No, es que no tengo celulares. ¿Cómo que no tiene celulares? Su señora vive en tal parte, su hijo van a tal colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces realmente queda casado. Yo creo que la solución va a ser un poco complicada y en realidad yo creo que hay que seguir investigando y hay que hacer una Eh, limpieza. Alguien decía que pasa que a los gendarmes les pagan muy poco. Puede ser que sea verdad y quizás estoy de acuerdo, pero que tú le aumentes el sueldo al doble, siempre la tentación va a ser mayor, porque le van a ofrecer más plata al gendarme de lo que está ganando. O sea, la solución no se Siempre. soluciona, digamos, aumentando el sueldo, que yo creo que se le debería aumentar porque además corren un riesgo tremendo y están también tan presos como el reo que está cumpliendo condena. Así que yo creo que es una solución compleja. Espero que tenga una... Si tú vas a decir algo, Francisco. Sí, yo quería complementar solamente que hay que mirar un poco el origen de los problemas estos que se suceden. Y de lo que he podido conocer de las situaciones carcelarias, escuchar y he leído al respecto, normalmente ocurre cuando las cárceles tienen un nivel de hacinamiento insostenible. Donde cabían dos, hoy día hay ocho. Entonces, eso, obviamente que imagínate ocho personas viviendo en, no sé, 5 o 10 metros cuadrados durante el año completo. ¿Cómo le van dando vuelta al tema para ver cómo entretenerse, cómo hacer que las cosas sean distintas? El nivel de hacinamiento en las cárceles, por ejemplo, de alta seguridad, oye, en la cárcel de Valparaíso se fuga un reo toda la semana o por lo menos una vez al mes. Entonces, cuando uno dice cárcel de alta seguridad, los reos de alta seguridad tienen que estar aislados, permanentemente aislados, en las visitas conyugales, las visitas libres en general, los permisos para que solamente vayan a dormir a la cárcel se multiplican. ¿Por qué? Porque las cárceles que hay hoy en Chile son definitivamente muy pocas, con muy poca capacidad respecto de lo que se necesita. Y nadie quiere las cárceles. O sea, todo el mundo quiere a los delincuentes presos, pero cuando llega el Estado a decir, oye, pongamos una cárcel en tal lugar, no, pónganla más allá, en cualquier lugar menos acá. Y todos dicen lo mismo. Entonces yo creo que esto ya llega un momento que definitivamente hay que tomar decisiones que se lidere. El que tome las decisiones lidere y diga ya, la vamos a poner aquí y ahí se queda nomás. Y ahí se Claro, queda y listo. Y hay que batallar para que lograrlo, porque la permisología nos está matando a todos. El crimen organizado está desatado. desatado así. Ahora, yo he pensado sobre el tema
y aquí quiero decir que los antiguos no eran tan tontos, pues, Francisco, porque las cárceles estaban puestas en islas, ¿no es cierto? Digamos, recordemos, Australia nace ¿sí? siendo un presidio de las Islas Británicas. Bueno, tenemos el caso más conocido que es Alcatraz, ¿no es cierto? La Roca, ahí en la Bahía de San Francisco. Y, y la isla donde tuvieron, digamos, a Napoleón, ¿no es cierto? La isla Santa Elena, si no me equivoco, también donde estuvo Napoleón preso. Y yo pensaba en la isla de Juan Fernández, el archipiélago de Juan Fernández, hacia el oeste de Juan Fernández, 90 millas más al oeste, hay una isla, que es la isla Alejandro Selkirk, ¿ah? Que es una Celtic. isla grande, grande, que yo he estado ahí, y es una isla que perfectamente podría ser un presidio. Es una isla que tiene agua, tiene vegetación y tiene una plaga de cabritos que los ¿Sí? presos no se morirían de hambre y No. pasarían en asado, digamos, todos los días. Yo creo que sería un buen lugar, digamos, para hacer un presidio ahí y todos estos malandrines de alta complejidad, llevarlo allá, se le entregan los materiales que construyan su habitación, etcétera, etcétera, y tendríamos un problema prácticamente solucionado. Ahora, indudablemente, yo creo que es de difícil ejecución, porque ahí aparece todo lo que es derecho humano, porque van a salir los familiares que no van a poder visitar. Pero sí, pues, si es gente muy mala, pues. Sí. Escuchaba Sí, yo en la mañana un crimen que se produjo a una pareja de matrimonio ya anciano, en que le entraron a robar a la casa, y no solamente le robaron, sino que a su hija fueron al dormitorio, la desvistieron y la violaron, además de robarle todo. Entonces, esa gente en realidad no tiene razón de poder estar en libertad o con mejores condiciones. Deberían irse presos con las mayores restricciones de seguridad y sin ninguna operación. Yo estuve me tocó estar en Seúl, Corea del Sur, y hablando con el embajador allá me decía, mira, aquí el preso, el Estado solamente le da agua y arroz. Todo el resto corre por cuenta de los familiares. La medicina, el resto de la alimentación, la ropa, etcétera. Y si no tiene familiares, bueno, se muere, ¿no? Se muere. Si el agua y arroz, arroz no. si no le da para vivir, se muere, o sea, no son problemas. En cambio, aquí el Estado gasta cerca de 700, 800 mil pesos por cada Un preso. millón. Ya A van en un un millón, mira, millón. ya dan un millón. Entonces, es una cosa que hay que buscarle una solución rápida porque en realidad el crimen organizado y la delincuencia ha aumentado en forma exponencial. Entonces, cuando uno ve toda esta corrupción en las cárceles, uno piensa, bueno, en los que hacen justicia, y ahí nos caemos a la Corte Suprema, ¿ah? Donde también tenemos, digamos, casos de corrupción, que Ministros corruptos. ministros corruptos, que la persona que está encargada de ser justa, de ser éticamente moral, correcta, resulta que también cae en estos actos de construcción. Entonces, uno llega a pensar, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Como decía Chapulín Colorado, si la misma justicia también está en corrupción. Y también yo creo que ahí hay una punta del iceberg, porque si eso pasa en la Corte Suprema, Sí. yo creo que en las Cortes de Apelaciones, como ya lo vimos en Rancagua, creo también había un magistrado que tenía algunos cuestionamientos por problemas de contacto con la droga. ¿Y qué pasa más abajo? Entonces, uno como que empieza a perder la confianza en la institución. Bueno, vamos a esperar en Bueno, qué... eso mismo que dices tú, Daniel, se replica en otras instituciones del Estado que hemos visto, aparte de lo que tú mencionabas, esto de las fundaciones, cuando partió en Antofagasta. Bueno, ahora hace muy poco, la tía Rica, Ah, eso la te iba a caja de decir. crédito prendario. La tía Rica, la verdad es que era una máquina de lavar dinero, porque era tal cual. Todos los días lunes llegaba un señor con, no sé, muchas joyas y todos los días era la misma persona y nadie le preguntaba de dónde habían salido las joyas. Nada. ¿Y qué Tasaban, era? entregaban, claro, y de qué era, nada, nada, nada. Nadie le preguntaba nada. Entonces, al final eran 1.500 millones de dólares pagados por la tía rica en los últimos años Sí, por comprando joyas. ¿Y qué si no, hacen con esas joyas? ¿Dónde están? no están en la tía rica, Entonces, porque nadie las va a recuperar, pues. o sea, yo creo que al final los remates los recompraban los mismos a otro precio porque nadie le ponía precio, entonces volvían a rematar las mismas joyas. Era un desastre de Claro, corrupción. sí, Y la escuchando, respuesta, y eso es eh, lo más sorprendente, estimados auditores, la respuesta del jefe de la tía rica es que siempre se ha hecho así. ¿Por qué, por qué nos vienen a llamar la atención por esto si siempre se ha hecho así? O porque sea, por ahora, favor. Claro. claro, O sea, yo escuchando a este el señor Mocchiati,
lo escuchaba en la mañana y me decía que el año pasado, 24, la tía Rica movió dinero por cerca de 7.500 millones de pesos. Había una persona que había hecho, creo que 200 y tantas, digamos, empeños, digamos, en un año. O sea, no, no, si la cuestión es terrible. O sea, tú ves que el Estado, digamos, claro que el delincuente roba las joyas, estos lanzazos que le quitan la gargantilla a la señora, los aros, el señor, los relojes, obviamente para hacer dinero fácil van y lo empeñan en la casa. Entonces ahí había una moción o una idea, digamos, de modificar la ley y que la persona presentara un certificado de antecedentes penales, un certificado de antecedentes para ver quién era, para ver quién es el que está haciendo los depósitos, ¿no? Porque la delincuencia encontró de que una de las maneras fáciles de poder tener dinero fresco, dinero plata en efectiva, era a través de la caja de crédito prendaria, que se llama la caja de la tía rica. La tía Bueno, rica. la tía rica, la caja de crédito prendario. Bueno, pero así va pasando el asunto. Lo que quería comentarte, que me tiene a mí muy molesto, las declaraciones de la señora Antonia Orellana, que creo que es la ministra de la Mujer, ¿no es cierto? Y de la señora esta Vallejo, ¿no? Eh, que están cuestionando el rol de la primera dama, que según ella ese cargo ya se había eliminado en el gobierno anterior y que volver acá era inconcebible de que se entregara el cargo por razones de parentesco. Bueno, yo quiero decirle a la señora María Antonia de que está muy equivocada junto con la señora Vallejo. No existe el cargo de primera dama. El cargo de primera dama no existe. Es un puesto protocolar, porque es la cónyuge del primer mandatario, la cónyuge, cosa que en tiempos pasados no lo teníamos, ni con Bachelet ni con Boric. No había cónyuge, ¿no? La señora o la señorita Irina Caramanos no era nada, era solamente la polola, la novia o la convidente, o no sé, o la concubina, digamos, del presidente Boric, pero no era la cónyuge. Quien tiene el puesto de primera dama es la cónyuge del presidente. Y es un puesto protocolar, nada más, no tiene ningún cargo. Y además, cuando habla de parentesco, también se expresan mal, porque la cónyuge no es pariente de su marido, es la cónyuge. Como tú bien sabes, ¿no es cierto? El parentesco viene de parental, es el vínculo que hay entre padres e hijos. Y la cónyuge del presidente no es pariente del presidente. Entonces también están equivocadas. Y es bueno que vuelva el cargo de la primera dama, porque finalmente la primera dama le ayudaba al presidente en todas aquellas cosas que son sociales, ¿no? De ayudar a la gente. Tenemos, por ejemplo, la primera dama, la señora del presidente Lago, la Luisa Durán. Lo hizo muy bien. Ella fue la que creó el plan este de la sonrisa, digamos, que se arreglaran los dientes, la sonrisa feliz, A las mujeres. a la mujer, que fue un muy buen plan que hizo la señora, la primera dama, la cónyuge del presidente Lago. La cónyuge del presidente Miera, el vivir sano. Se preocupó de que la gente se alimentara bien, etcétera. Pero no es un cargo que se le entreguen recursos. Además, para tener un cargo en el Estado, es un cargo que tiene que ser legal, institucionalmente investido. La Constitución en su artículo 7 lo dice. Todo cargo tiene que tener una investidura, tiene que ser investido conforme a las leyes y a la Constitución. Y la primera dama no tiene ninguna investidura como tal, porque no es un cargo del Estado, es un puesto protocolar en que le coopera al presidente, porque cuando el presidente es invitado por el rey de Inglaterra a una cena, la señora, la cónyuge del presidente, va a tener un puesto también de dignataria, porque es la cónyuge, es la primera dama. No la pueden sentar en la mesa del pellejo, sino que se sienta al lado del presidente y se hace todo un protocolo. Entonces, esta gente del gobierno no entiende lo que es el protocolo. Y por eso yo me alegro que volvamos, y me alegro y me siento orgulloso de ver ahora un presidente electo bien vestido, bien peinado, con una camisa blanca impecable, una corbata, un terno, y realmente una manera de expresarse correcta como corresponde. En el fondo, vuelve Chile y vuelve la familia, que es lo importante de esto. ¿Sí? Mira, yo quisiera aquí complementar solamente porque de verdad que lo encuentro absurdo esta batalla ideológica que quieren dar, porque no es más que ideología. El recordar que la señorita Irina Caramanos, ella en persona, cuando le hablaban de la primera dama en una entrevista que le hizo don Francisco a Gabriel Boric con ella, estaban juntos, en la otra cara de la moneda se llamaba, en esa oportunidad le preguntó sobre el rol de la primera dama que le iba a tocar.
Entonces ella dijo, en realidad yo voy a estar aquí en ese cargo a lo mejor para desarmar toda la estructura que se asocia con este rol protocolar. Las fundaciones, todo eso lo vamos a desarmar, porque yo no soy ni primera ni dama. ¿Qué tal? Bueno, Cuando existe un nivel de absurdo de esa magnitud para desconocer el rol que le corresponde a la persona que acompaña al presidente en ese rol protocolar, que en el caso de Bachelet trató de que fuera su hijo, de alguna manera que lo representara en el primer gobierno de Bachelet, y que pero le asignó un cargo, y le no, asignó un cargo también, claro, no debiendo hacer. claro. No, no debía haberlo hecho. O sea, yo creo que ella ahora, la ministra Orellana, estaría furibunda por eso, por esa designación que le asignó al hijo la expresidenta Bachelet. Pero claramente no tienen, es solamente un sesgo ideológico que les tiene de verdad comida la mente. Ya no saben si pensar con razonabilidad, con sentido común. No, es tirar veneno y tirar veneno a como dé vuelta la cosa. Claro, es Es destruir la propio comunista. institucionalidad, es destruir la institución del presidente de la Nada República, más. lo que significa ser presidente de la República con su familia, con su cónyuge, ¿no es cierto?, que le cooperen todas aquellas cosas que puede cooperarle, pero sin ningún afán de tener alguna retribución, alguna contratación de parte del Estado, porque no le corresponde. Ella solamente lo hace en forma totalmente voluntaria, ¿no? Así que bueno, veremos cómo se desarrolla el asunto y que siga, digamos, el puesto regular, porque aunque el comunismo no lo quiera, la cónyuge del presidente es la primera dama. Y así va a ser reconocida en cualquier parte del mundo donde él vaya en visitas oficiales como jefe de Estado, ¿no es cierto? No como jefe de gobierno, jefe de Estado, él va a ir con su señora, que es la primera dama, y va a tener un puesto, digamos, digno y como corresponde al protocolo por ser la cónyuge del presidente de la República. Entonces, esa es una de las cosas que te quería comentar. La otra cosa, no sé si tú has sabido escuchar las noticias de que había una fuerte oposición de Chile Vamos, ¿no es cierto? Chile Vamos, que yo creo que es un conglomerado que ya en realidad está en las últimas, yo creo que debe disolverse, deben repensar su orientación, porque ya en realidad no tienen mucha razón de existir, principalmente Renovación Nacional, Evópoli creo que se está desapareciendo de frentón, ya tenemos las consecuencias que tuvo, digamos, la candidata, ¿no es cierto?, Matei, Evelyn Matei respecto. Entonces yo creo que Chile Vamos le ha hecho mucho daño a principalmente Renovación Nacional. Yo creo que esta gente de Chile Vamos ya tienen que irse para la casa, reorientar su cuestión, refundarse y ver cómo colaboran con el gobierno. Y esto que se opongan, ahora no sabemos si Iván Poduje va a ser el ministro de Vivienda, ¿cierto? Pero yo creo que el que tiene las mejores condiciones, porque es un arquitecto urbanista, que tiene muy claro el desarrollo de las ciudades, la planificación de las ciudades, y tiene muy claro y conoce mucho respecto del tema. Así que, en mi opinión, yo creo que sería un muy buen ministro de Vivienda en cuanto a la administración. Pero Chile Vamos, por alguna razón, se opone, porque en realidad ahora están llegando todos a ofrecerse, digamos, para algún puesto, digamos, que el partido o el presidente electo lo otorgue. Yo creo que ya estos políticos antiguos como Chaguán, la Pepa Hoffman, etcétera, tienen que irse para la casa, ya su tiempo ya fue, no lo hicieron bien, no fueron reelectos en ninguna parte. Yo creo que hay que darle paso más a la gente más joven que tiene mejor idea y está más actualizado y se dejen de vivir del Estado. Yo creo que ya tienen que ponerse a trabajar y ellos mismos empezar a producir. Y aquí yo tengo una pequeña lista que se publicó en alguna oportunidad del daño que le ha hecho, digamos, Chile Vamos a Chile. Fue cuando la izquierda quiso eliminar el binominal, Chile Vamos la apoyó. Cuando la izquierda quería el aborto, Chile Vamos dijo que sí. Cuando la izquierda quería la paridad, Chile Vamos dijo que sí. Cuando la izquierda quería ministerios, Chile Vamos, más ministerios, Chile Vamos le dijo que sí. Cuando la izquierda quería más diputados, Chile Vamos le dijo que sí. Acuérdate que antes eran 120 diputados y lo aumentaron a 155, razón por la que, o sea, al destruirse el binominal, tuvieron que modificar y aumentar los diputados. Gracias a Chile Vamos, la señora Lili Pérez, ¿no?, que con el voto de ella se perdió el binominal, que la gracia del binominal hacía mucho más estable la política, ¿no? Era una política más de país civilizado, como es el caso de Inglaterra, el caso de Estados Unidos, de Norteamérica, etcétera.
Cuando la izquierda quería una nueva constitución, Chile Vamos le dijo que sí, y se lo dijo dos veces. ¿Eh? Acuérdate que el día siguiente que el pueblo rechazó el mamarracho constitucional, al día siguiente estaba Chaguán en La Moneda proponiendo una segunda convención constitucional. ¿No? Entonces, uno va viendo cómo Chile Vamos le ha hecho un daño tremendo. Y sigo, ¿ah? La izquierda quería reformar el sistema educacional, Chile Vamos le dijo que sí. Y se aprobó el asunto de los SLEP, que han sido un fracaso. En algunas partes ha tenido algunos resultados positivos, pero en términos generales, los SLEP, que son los sistemas locales de educación pública, que se los quitaron a las municipalidades y lo tomó el Estado, ¿ah? Porque vaya, el comunismo lo que quiere es tener el Ministerio de control. Educación. Entonces, es una manera de tener el control de la educación, que es un área importante, que es uno de los ejes que Gramsci proponía para llegar al poder, el control de la educación. Los otros dos ejes eran las comunicaciones, periodismo, y la cultura. Y lo tenemos muy claro cómo la cultura está totalmente en manos de la izquierda. La izquierda quiso meterle las manos al sistema de ahorro y Chile Vamos le dijo que sí. Y también Chile Vamos apoyó la paridad, ¿no es cierto? La paridad que es una aberración para darle más oportunidades a las mujeres. Entonces, con eso, en el fondo, se le está diciendo a las mujeres, dice, ustedes son tan incapaces de que en realidad tenemos que ayudarlas para que puedan ser electas en alguna cosa, la paridad. Y en Chile Vamos, tienen cara de decir que son todos de oposición. O sea, además dicen que ellos son de oposición. No, no son de oposición. Yo siempre lo dije en este programa, en los años anteriores, que Chile Vamos era un conglomerado de que prácticamente tenía más de una pierna, una pata y media, digamos, en el lado izquierdo. ¿No? Y en realidad el tiempo nos ha dado la razón. Recordemos que Chile Vamos, gracias a Chile Vamos, el ministro Pardo se salvó de la acusación constitucional. ¿No? Lo que es realmente el colmo. Es decir, ¿cómo puede ser una persona que realmente se equivocó con las cuentas de la luz, le subió los precios, no solamente a las cuentas de la luz, porque acuérdate que tuvo un impacto en el IPC, o sea, no solamente subió la luz, subió todo, porque todo estaba afectado por el IPC, y el IPC afecta a todo lo que se vende en Chile, lo que hace que los más pobres son los que sientan con mayor efecto, digamos, cuando el IPC, digamos, aumenta un poquito. Entonces, yo creo que Chile Vamos, en mi opinión, es un conglomerado que ya está, digamos, igual que la democracia cristiana, con sus últimos exceptores. No sé cuál es tu opinión, Francisco, al respecto. Mira, no sé si me queda tiempo como para dar la opinión, pero si no, rematamos la opinión al regreso. Ya, dejémonos el Ya cabeceo se nos porque acabó el tiempo. estamos en el Así que tiempo en y el segundo bloque, partimos en el segundo lado, partes con tu palabra. Así es, que, señores auditores, espérenos algunos minutos en esta pausa musical. Ya, señores auditores, ya estamos de vuelta con este entretenido programa en que el tiempo siempre nos va pillando, pero habíamos quedado con una colita que Francisco Martínez la tiene ahí en la punta de la lengua para comentarla. sí, mira, yo quería comentar solamente que he notado toda la historia que tú comentabas antes en el primer bloque respecto de Chile Vamos, yo la suscribo plenamente. La verdad es que nunca tuve una muy gran cercanía con Chile Vamos, más bien lejanía con ellos. Pero el, la elección presidencial marcó un antes y un después. Vi una segunda vuelta donde se unieron, incluso los que estaban más allá de la frontera de la derecha. Y me alegré porque llegaron sin poner condiciones. Bueno, el otro día escuchaba al presidente de la UDI respecto de los reparos que le estaban haciendo a Iván Podugui. Yo dije, aquí se va a mostrar tal cual como es. Y me sorprendió. Dijo, la verdad es que nosotros tenemos experiencia con estos temas donde se sacan los ojos de un lado y de otro, y cuando llega la hora de gobernar se ponen de acuerdo y son capaces de limar esas asperezas y seguir adelante. Y él contó la historia del caso de Piñera 1, cuando estaba, bueno, Jovino Novoa, estaba Pablo Longueira, estaban todas las autoridades de la UDI de esa época que Los se llevaban coroneles, muy mal con Piñera, los coroneles, los que se llevaban coroneles. muy mal con Piñera. Y la verdad es que se llevaron mal casi todo el primer gobierno. Pero cuando llegó el segundo gobierno, las cosas cambiaron y Piñera parece que había madurado un poco más el tema y pudieron llevarse bastante bien. Entonces, él dijo algo
que me llamó la atención y me agradó, fíjate. Dijo, nosotros nos costó mucho llegar hasta el lugar donde estamos y no estamos en condiciones de vetar a nadie, porque nosotros llevamos nuestra propia candidatura, no nos fue bien y ahora nos quisimos sumar a esta candidatura que fue la que ganó y que logramos un presidente electo. Nunca la derecha había tenido la votación que ha tenido ahora. Así que por ningún motivo no vamos a poner ni condiciones. Mientras yo sea presidente, no voy a vetar a ningún cargo que designe el presidente electo, que es él el que tiene las atribuciones para poner los nombres en los cargos. Así que todos estos que son, todavía tienen reminiscencias de estas peleas así personales, rencillas personales que existieron en la campaña, como Diego Chalper, como Luciano Cruzcoque, como Chaguán, todos estos que tuvieron algún tipo de discordancia con Iván Poduje y con algunos personajes, ¿cierto?, que son más asertivos para plantear sus puntos de vista, mejor que se vayan olvidando de eso. O dejen la política, porque eso ya cambió. Ya son, hoy día son considerados, no representan a un Chile Vamos. Chile Vamos a lo mejor va a desaparecer también, pero estos son los verdaderos díscolos de ese segmento que queda, porque hay otro Chile Vamos que está cambiando, y está cambiando para el lado correcto, como por ejemplo la Camila Flores, que es de RN, fue de Chile Vamos, tenía otra candidata y todo, sin embargo tiene opiniones de mucho sentido común. Y bien, la felicito. Esto que dijo Guillermo Ramírez también me parece adecuado. Entonces, hay ciertas cosas, ciertas brotes verdes, como dicen por ahí, que están dando buenas luces. Y los comentarios de Chile Vamos respecto de que Iván Poduje no deberá ser, ya no es Chile Vamos. Son algunos muy poquitos que están quedando, que yo creo que van a desaparecer de la política, al paso que van. Ojalá que desaparezcan de la política. Ahora, Claro. esta señora Camila Flores es una excelente política. Yo he conversado muchas veces con ella, he asistido a exposiciones que ha dado y realmente su corazón es más republicano que de Sí, Chile Vamos. O sea, ella sí, también claramente. lo confiesa en realidad, pero por razones políticas, por razones de cupo, tiene que seguir en Renovación Nacional, porque si se cambiaba a republicano, a lo mejor no habría tenido un cupo, digamos, para postularse a senadora. Pero yo creo que por eso se mantuvo un poquito en razón. Puede ser, me da la impresión que durante este periodo se cambie a republicano, pero independiente de que se cambie o no se cambie, ella tiene más corazón de republicano que de Tiene renovación. sentido común. Claro, sentido común y está muy cerca de la gente y es querida por la gente porque es Sí. muy sensible, o sea, muy agradable, muy empática, ¿no? Bueno, oye, otro tema interesante que está también en controversia y son puras leceras, pues, ¿ah? De las cosas que andan preocupados porque no tienen en qué meter la mano. De que el presidente Katz, electo, decidió, digamos, vivir en la moneda. Y también ya están cuestionando, digamos, de que el presidente viva en la moneda. Si antiguamente era así, el presidente vivía en la moneda y fue hasta este señor, ¿cómo se llama? El año del 52, Ibáñez del Campo, entre el 52 y el 58, él vivía en la moneda y los presidentes antes vivían en la moneda y la moneda estaba acondicionada. Y de hecho, el presidente Trump vive, digamos, en la Casa Blanca, ¿no es cierto? Tiene un área privada y un área pública. Bueno, entonces ahora están cuestionando por qué el presidente electo quiere vivir en la moneda. Recordemos que el presidente Ibáñez del Campo, que vivía en la moneda, lo relevó de su cargo el presidente Alessandris Rodríguez, si no me equivoco, ¿no? Sí, Alessandris Jorge. Rodríguez, que era Jorge, ¿verdad? Que era soltero y Sí, vivía a pocas cuadras, digamos, de la moneda. Entonces él, en la calle Filipe. pero, claro, decidió seguir viviendo en su apartamento y todos los días iba caminando, ¿no es cierto?, con su sombrero, su bufanda a la moneda. Y por eso es que, digamos, se dejó de ir y después vino Eduardo Frei Montalva, que él tenía su casa y siguió viviendo en su casa, ¿no? Después venía Allende, que tuvo la casa de Tomás Moro, ¿no es cierto? Y él vivía ahí. Pero vivir en la moneda, yo creo, y Katz tiene razón, porque en realidad él vive a 1 hora y media de la moneda. Entonces, imagínate el gasto que habría que hacer, no solamente en tiempo, porque él dice que se demora 1 hora y media entre Paine y la moneda.
es tiempo que se pierde. A eso agrégale todo el dispositivo de seguridad que tiene que haber, que no es menor. Empaine, acompañarlo a la moneda, volver, etcétera. La otra alternativa era que se arrendara una casa. Tampoco dicen no vale la pena porque vamos a gastar si yo tengo una casa donde vivir, perfectamente puedo habilitar un dormitorio, digamos, en la moneda y un comedor que es más que suficiente, lo que me permite, digamos, estar disponible permanentemente al servicio del país. Y por ahí hubo un comentario muy desafortunado, no sé si tú lo escuchaste, Francisco, de este periodista de Chilevisión, uno medio gordito, así Julio César, claro, así con una cara media que no tiene cuello, digamos. La pera se le junta con los hombros, no sé si se ha fijado, ausencia de cuello, ¿ya? Un comentario muy desafortunado que acá digo, en una forma muy simple y una forma, digamos, para demostrar de que todo se puede hacer. Yo me puedo hacer mi cama, no necesito que tenga un ayudante que me ayude. Entonces hizo un comentario y además usando garabato. Entonces, indudablemente, tú te das cuenta que la gente de izquierda es solamente ideología. Y yo creo que se produciría un ahorro bastante importante. Ahora, el presidente Boric, indudablemente que quería su casa en Yungay y una casa creo que tenía, como digo, 11 habitaciones, ¿no? Y por lo que cuentan, no tengo la certeza, ¿no? Pero en este programa de Sin Filtro, harto se comentaba por algunos panelistas de que de los principalmente carretes. de los carretes y las parrillas que se hacían prácticamente todos los días, y no sé si será verdad o no será verdad, pero como decía mi abuelita, cuando el río suena es porque piedras caen. Bueno, entonces yo encuentro muy razonable que el presidente viva en la moneda, que es el Palacio de Gobierno, y no tengo objeción. Entonces salió el Bien. ministro Elizalde que la moneda es monumento nacional, y habría que pedirle permiso a monumentos nacionales para hacer algunas transformaciones, que tampoco no son ni muchas, pero yo me pregunto, bueno, ¿y la izquierda totalitaria, cuando quemó iglesias patrimoniales, quemó estaciones de metro, quemó edificios patrimoniales, quemó casi todo Chile, no le dieron permiso a monumentos nacionales para hacerlo? Y ahora el presidente, porque quiere hacer un dormitorio, hay que pedirle. Entonces tú ves la inconsecuencia de la izquierda, la ideología, cómo los tiene dominados. Adelante, Francisco. Mira, eso señala nada más y nada menos que creer de que todavía tienen la manija, de que ellos todavía no hacen la reflexión ni la autocrítica de que perdieron y que perdieron por paliza, por segunda vez. Todavía creen que ellos son los que van a imponer con sus ideas lo que ellos quieran. Están equivocados. No tienen los votos para hacerlo. Como dijo Stingo, ahora la música la ponemos nosotros, no es que nosotros tenemos los votos, dijo él. Claro, Bueno, parece que se le está devolviendo el dicho. Respecto del Palacio de la Moneda, recordar solamente que quien primero habitó la moneda fue el presidente Manuel Bulnes en el año 1845, o sea, casi 200 años atrás, porque antes el Palacio de Gobierno era el Palacio de la Real Audiencia, pero estaba muy deteriorado, estaba venido a menos completo, estaba en la ruina. Y el presidente este propuso, oye, ¿qué tal si nos vamos a este lugar donde se acuñaban la moneda en Chile? Por eso que se llama Palacio de la Moneda, ahí se sí, acuñaban las divisas. Entonces ya fue la primera dama. Ojo, aquí salta la historia que existía una primera dama en 1845, la que fue a visitar el lugar y vio qué se podía hacer para habilitarlo como residencia presidencial y oficinas de la presidencia. Y ella trajo muebles, y lo alajaron el lugar como un lugar bonito y se vino a vivir el presidente Bulnes con su familia. Este lugar, la residencia de los presidentes en esa casa de moneda, era la esquina que está en Morandé con Moneda, en el segundo piso. Ahí estaba el lugar de la residencia de los presidentes, que, como tú muy bien señalabas antes, se interrumpió en la presidencia de Jorge Alessandri Rodríguez en el año 58, porque Carlos Ibáñez del Campo fue el último en habitar la moneda. Después Frei tampoco la habitó y al final se hizo una remodelación hace poco y ahora quieren tener a incorporar a la permisología el que el presidente se pueda o no se pueda ir a vivir a ese lugar.
¿Qué es lo que hay que cambiarle? Oye, hay que poner unos enchufes para que puedan tener luz en el velador, instalar, no sé, instalar cosas más bien menores de electricidad, porque nada más, no hay nada más que hacerle. Y eso, no sé por qué tienen que pedirle permiso a Monumentos Nacionales, si Monumentos Nacionales es una institución del Estado y está bajo el gobierno de el presidente, que es el que dirige el Estado. Por lo tanto, Monumentos Nacionales tendrá que decir, si no se Claro, transgrede la ley, hagámoslo de esta manera, listo, se hace de esa manera, pero lo van a claro. hacer. Monumentos, No hay monumentos, oposición al respecto. Yo creo que monumentos además, nacionales no está sobre el Estado, pues. no, 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 para nada. Yo creo que además el, el presidente lo propone como una medida de eficiencia y de productividad. Porque 1 hora y media para allá, 1 hora y media para acá son 3 horas perdidas en el día. Que con todo lo que ello significa, porque igual va una comitiva, van haciendo parar el tránsito para que Eso no quiere decir. interrumpan la caravana del presidente. Entonces al final el presidente va a ser un cacho para el tráfico de la ciudad en el momento que se desplaza. Así es. También proponían, oye, ¿y por qué no se va a la casa que tiene Boric allá en el barrio Yungay? ¿Por qué? ¿Qué decir que él no eligió esa casa? ¿Por qué tiene que arrendar otra casa y tener doble servicio de vigilancia y seguridad, de atención a los... No, no, está muy bien. La decisión que ha tomado el presidente electo me parece eh, muy acorde con el espíritu de lo que él quiere hacer en su futuro gobierno. Sí, porque tal como decías tú, lo comentaban por ahí en alguna parte, de que claro, la comitiva del presidente, que tiene que ir de Paina a Santiago, con toda esta cápsula de seguridad, y tal como dices tú, van a ir parando el tránsito, o sea, se van a ¿Sí? producir más tacos, más tacos, más Más está. tacos, que va a ser una molestia para la ciudadanía, la gente va a tener que llegar atrasada a sus trabajos, etcétera, etcétera. Así que yo creo que está, y además me gusta que el presidente viva en La Moneda. Está bien que venga a Sí, ser el presidente de Chile, es el jefe de Estado, el jefe de gobierno. Recordemos a nuestros auditores que el presidente tiene dos sombreros, uno como jefe de Estado y uno como jefe de gobierno. ¿Ah? Así que está bien que él viene la verdad porque ahí está para tomar las decisiones y poder ordenar su equipo y tenerlo más a mano y para que los ministros tengan más a mano también al presidente. Así que, y lo bueno es que el presidente va a estar disponible ya a partir de las 8, 7 y media, 8 de la mañana ahí y no tipo 11. Recordemos que el presidente Boris lo citó a las 11 de la mañana, 11 y media de la mañana, claro, que obviamente no se levanta muy temprano, entonces por eso los citadores hacían los comentarios, digamos, en la radio. Pero está bien que siga en La Moneda. Así que, oye, y lo que dice Julio César, mm, el periodista este de la radio Bio Bio, mm, con ese comentario, la verdad es que bastante poco atinado en realidad. mm, Eh, ante el comentario que hizo José Antonio Caz, dijo, oye, ¿cuál es el problema que yo viva en La Moneda si yo no necesito tanto servicio? Yo soy capaz de hacer mi cama. Entonces viene Julio César y dice, oye, mira el comentario que se manda este gallo, que es capaz de hacer su cama. mm, Parece que no sabe que todo en Chile la hacemos. mm, Nadie tiene servidumbre para andar haciéndola. mm. Yo creo que está equivocado, no sé en qué mundo vive este periodista, Bueno, yo pero creo que no todo el está, mundo hace su cama. Hay muchos que la dejan sin hacer en la mañana y se pasan el día entero con el niño ahí sin hacer. y quizás No, no quizás que Julio tengan César, servidumbre ni la mamá ni nadie, pero la claro, dejan así botada. claro, claro. Bueno, pues ya tú, digamos, esa es la mentalidad que tiene la izquierda, digamos, que realmente eh, eh, es solamente, digamos, ideología. No hay nada que sea productivo, que sea un aporte con esta cuestión, etcétera. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero a mí lo que me tiene preocupado, Francisco, son estas famosas leyes de amor, ¿ah? Que es la ley de presupuesto, que le metieron esta norma. Quiero explicarle a nuestros auditores que nos están escuchando que la ley de presupuesto tiene un solo propósito, ¿no es cierto? Que el Congreso apruebe el presupuesto de la nación que se va a ejecutar a partir del 1 de enero para adelante. No tiene más que otro fin. Pero le metieron una norma en que hace de que ciertos empleados públicos no puedan ser despedidos. Al meter una norma ajena a esta ley que tiene que aprobar el Congreso, la transforma en lo que se llama estas leyes misceláneas, que en el fondo pasan a ser un bolsillo de payaso en que uno le puede meter cualquier cosa. El Tribunal Constitucional reiteradas veces ha declarado inconstitucional estas leyes de misceláneas, porque vamos, pierden el propósito de lo que se pretende esa ley, que en este caso es aprobar el presupuesto de la nación. Pero están colocando esta norma
que son las que se ha llamado las leyes de amarre. Entonces, decirle a nuestros auditores que eso significa, porque son alrededor de, decía este señor Mochagui, son alrededor de 360.000 funcionarios públicos que a lo mejor no podrían despedirse. O sea, el nuevo equipo, el nuevo presidente que llega, no puede llegar con su equipo, porque normalmente cuando llega un jefe nuevo, normalmente trae su equipo y el equipo que está da un paso al lado y así es la historia. Pero aquí, como que el presidente Katz no va a poder llegar con su equipo de gente para que le colaboren positivamente en su gestión. Entonces, indudablemente que uno podría decir ya conforme que se queden los 360.000 empleados públicos, que son amigos, parientes, polola, amigos de, primos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tendría que hacer el presidente? Traer otros 100.000 empleados públicos que son de su equipo, y así el Estado se iría aumentando. Y esa plata, señor auditor, la pagamos nosotros con los impuestos. ¿Sí? El Estado no produce nada, solamente recauda el trabajo de todos los chilenos, que hasta el más pobre tiene que proveer, bueno, plata para que el Estado pueda funcionar. Recordemos que el IVA lo pagan todos, y donde más impacta el IVA es en la gente de menores recursos, porque la gente que tiene más recursos en realidad no le afecta tanto el IVA, pero una persona que trabaja al límite con el sueldo, con su ingreso, indudablemente que el IVA le afecta. Ojalá nosotros pudiéramos bajar el IVA. Bueno, pero ese es otro tema que lo dejaremos para otro. Entonces, yo creo que esta ley no se va a aprobar, porque incluso hay gente del oficialismo que también no está de acuerdo con este asunto de mantener a los empleados públicos. Y yo escuchaba a Mochiati en la mañana y decía que están por nombrarse una serie de empleados públicos en el extranjero y con sueldos de sobre 9, 10 y 11 millones de pesos. Y puesto que usted, señor auditor, se ve para qué sirve, que sea jefe del programa económico del consulado de Panamá, jefe no sé qué cosa del consulado no sé a dónde, digamos, jefe, ¿verdad? Y con sueldos de 1 millón de pesos que están por nombrarse, creo que son bastantes, no es una cifra menor, y que quedarían, digamos, imposibilitados de pedirle el retiro, porque van a estar condicionados por esta norma que el gobierno quiere proponer. Cuando Boric se recibió de este gobierno, no tuvo estas limitaciones. Piñera no solamente no amarró a nadie, sino que más encima le dejó 2.400 millones de dólares para gastos sociales, en educación y de libre disposición para que el presidente entrante pudiera poner en marcha su proyecto y su programa de gobierno. En este caso, Boric no deja absolutamente nada, deja al país totalmente en quiebra, y más encima lo está dejando con funcionarios que hay que pagarle y aumentando la planta de funcionarios públicos. Francisco. Sí, bueno, al respecto, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, le mandó un mensaje al gobierno de Boric. Le dijo: oiga, ustedes siguen con esto y están dinamitando la relación Sí. del gobierno actual con el futuro gobierno, porque nos quieren dejar amarrados de mano en todas las áreas. Voy a poner solo un ejemplo. El subsecretario de Defensa es comunista y alrededor de él hay un equipo de alrededor de 20 comunistas más, de distintos jefes de departamento y todo. Y este ha sido como el caballo de Troya del Partido Comunista en las Fuerzas Armadas, y ahí están. Y ellos se quedarían amarrados según esta nueva ley de amarre. Eso es solo un ejemplo. Imaginémonos todo este millón de empleados públicos en los cuales hay una cantidad muy importante, no todos, por supuesto, pero hay una cantidad muy importante que son activistas políticos y que lo único que hacen es ir a, no sé, a A leer ocupar el una diario. silla para recibir un sueldo, porque no ejercen ninguna función. Bueno, eso Entonces, y eso impide que el gobierno pueda realizar los ajustes necesarios para ahorrar y poder hacer que el Estado y sus finanzas sean más sanas. Lo que más me ha llamado la atención es la visión que tiene este Partido Demócrata Cristiano en desaparición, que está en extinción prácticamente, cuando dijo, porque el presidente electo llamó y formó un equipo de gente muy capacitado para preparar futuros
empleados públicos, futuros cargos públicos en su administración. Entonces van a escoger jóvenes profesionales que puedan llegar a participar en todas las organizaciones del Estado. Bueno, la Democracia Cristiana presentó ante la Contraloría General de la República un requerimiento por inconstitucionalidad de lo que estaría haciendo el equipo este del presidente electo. A mí me llama la atención, sin ser experto en el tema constitucional ni menos legal, pero me llama la atención que reclamen por algo que está haciendo una institución que es la oficina del presidente electo, que no es una oficina donde se estén ocupando dinero Puestos público, públicos, primero, claro. ¿Mm? claro, y llaman a la Contraloría a que intervenga y opine, emita un dictamen sobre esto. Oye, si es una Una cuestión, organización privada que no no, tiene ninguna relación con el Estado y lo quieren cuestionar. O sea, me parece absurdo, sin conocer más detalles, pero creo que están tratando de agarrar cualquier cosa para bueno, tirarle eh, dardos al nuevo claro, gobierno. no solamente tirarle dardo, y con esta cuestión de las leyes de amarro, yo cuando estamos en el proceso de la primera convención constitucional, como lo he dicho muchas veces, me tocó, digamos, cooperar en el sentido de hacer conferencias sobre derecho constitucional y explicar qué es el derecho constitucional. Y muchas veces dije en estas conferencias que di, que fueron alrededor de 30, a distintos grupos de gente para enseñarles, digamos, lo que era la Constitución, siempre dije que el Partido Comunista, esta ideología de izquierda total, van tras un botín. Para ellos el Estado es un botín, y tal como tú lo decías en el programa pasado, de que no han sabido leer, digamos, lo que la gente dice, si nunca se han preocupado de la gente, se han preocupado del botín, desbancaron el país, se lo llevaron todo. Y lo otro que quiero acotar, que ya voy a ir terminando porque el tiempo se nos acaba, ya nos queda, digamos, escaso un minuto, y para despedirnos, es que la señora Jara y el Partido Comunista tienen que ir para la casa. Sacaron menos votos que lo que sacó el presidente Pinochet, digamos, para el plebiscito del sí y el no. Pinochet sacó mucho más votos que ellos, pues. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más que Chile no quiere el comunismo? Y lo deben entender. Ahora, sabemos que el comunismo siempre se va a mantener en guerra y siempre se va a mantener azul. Pero ya se le ha dicho 3 veces que no. ¿Qué más quieren? Y ahora se le dijo en una forma estrepitosa. No queremos comunismo. Y con esto ya nos estamos despidiendo, estimados auditores. Francisco, te dejo la despedida y nos estaríamos viendo el próximo martes, si Dios quiere. Y qué doloroso para la izquierda sacar menor porcentaje de votación que lo que sacó Pinochet en el año 89. De Claro, verdad, yo sacó creo que, un mira, se reafirmó 44% la sacó Pinochet. Constitución, se reafirmó la Constitución del 80, sigue ahí. Sacaron menos votos que Pinochet. Y ya se les acabó hasta el discurso. Se les Claro. acabó hasta el discurso porque les dieron una paliza muy grande. De verdad, ojalá no volvieran a la política. Y lo más importante es que en esta votación no votamos por el mal menor, votamos por el mejor y ganamos. Bien, bien, Daniel. Estimados auditores, nos despedimos. Que tengan una excelente semana y nos vemos en el próximo martes. Felicidades.